Habíamos iniciado la clase anterior, algo sobre la ley moral, ¿verdad? Y habíamos llegado hasta algunas de las propiedades. Y me parece de que en alguna medida por el tiempo, porque estuvimos discutiendo bastante, yo como que las di bastante rápido. Entonces mi pregunta es, ¿hay comentarios, hay dudas sobre las propiedades? ¿Necesitamos comentar un poquito más alguna de ellas? Porque la que siempre les cuesta un poquito poder interpretar cuando yo hago preguntas es la siguiente, que no admite dispensa. Porque la respuesta que generalmente me ponen cuando yo les pregunto esta es, solo puede ser dispensada por Dios. Pero eso no es la explicación ni ejemplos de esta propiedad que no admite dispensa. Por eso mi pregunta es, ¿quedó claro o tenemos que comentar algo con respecto a esta propiedad específica que para mí es como la más importante? Ni bien quiero ver cámaras, no puede ser que de 18 personas solo 4 personas tengan internet residencial. Gracias, Oscar. Sofía, gracias. ¿Estamos claros entonces con esas propiedades? ¿Podemos seguir? Sí. No, espero que sí, ¿verdad? Que no le vayan a pasear en una respuesta cuando yo les pregunte algo. Bien, me dice, siguiendo siempre con la ley natural, en la página 55 como para finalizar, me vuelve a enfatizar, no hay problema, Hazel, me vuelve a enfatizar que es imposible alegar ignorancia con respecto a la ley natural. Que alguien diga que es eso, yo no sé, a lo mejor alguien podrá decir, no la conozco como ley natural, pero si usted le dice, por ejemplo, ¿verdad que mentir no es correcto? Le va a decir, sí, no mentir no es lo correcto. ¿Será correcto matar? Le va a decir, no, no es correcto matar. Entonces, eso es la ley natural, porque es aquellos como conocimientos innatos que nosotros traemos, ya inclinados al bien, ya inclinados a ser buenos. Hey, se la escucho. Hazel levantó la mano, ¿la escucho o no sé si fue un error de dedo? No, disculpe, fue un error. Ah, bueno, no tenga pena. Entonces, les decía, es imposible decir yo no sé qué es eso, yo no sé qué son los 10 mandamientos, yo no sé qué es ser bueno, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Porque el ser humano ya trae, como les decía yo, como en ese chip de fabricación, poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y yo siempre les recalco y siempre lo voy a recalcar. Cuando el ser humano se da cuenta que está haciendo algo malo, cuando se esconde, ¿verdad? Veamos algo tan pequeño, la copia en un examen. ¿Por qué los estudiantes se esconden? Obviamente no son ustedes. ¿Por qué el estudiante que está copiando se esconde y todo lo hace bajo la falda, todo lo hace bajo el escritorio, o todo lo hace así calladito, hoy lo hace en redes sociales, ¿verdad? Que se conectan por ahí calladitos, que nadie se entere que nos vamos a reunir para hacer el examen? ¿Por qué se esconden? Porque saben que no es lo correcto que el ser humano debe de hacer. Ahora, ¿por qué no se esconden cuando van a repartir comida, por ejemplo, a los indigentes? ¿Por qué no se esconden cuando van a hacer trabajo comunitario en alguna iglesia, por ejemplo? O hacen ayudas, ¿verdad? Incluso en la universidad a veces se hacen ayudas comunitarias y entonces los estudiantes hasta fotos se toman y las publican, ¿verdad? Nosotros aquí andamos haciendo obras sociales. ¿Por qué no publican cuando están? ¿Por qué no toman fotos cuando están copiando y las publican? Mire, yo estoy haciendo el examen en copia. No, no lo hacen. Porque el ser humano sabe ya por naturaleza qué es lo que sí debe de hacer y lo que no debe de hacer. Entonces, a eso se refiere el que yo no puedo alegar ignorancia. Es imposible la ignorancia de la ley natural, porque se deducen fácilmente. Ahora vamos a otra ley, que se le llama ley divino positiva. Entonces, ¿cuál es esta ley? Siempre proviene de Dios, ¿verdad? Recuerdan que le decía, la ley eterna nosotros no la podemos conocer en su totalidad, solo conocemos pequeñas cosas de la ley de Dios, las deducimos por las escrituras, por ejemplo, pero en la ley divina positiva ya Dios le ha hablado al hombre y se la ha comunicado. Como, por ejemplo, es mediante una revelación divina, ¿verdad? Obviamente hoy Dios ya no le habla a las personas, ¿verdad?
Yo no sé ustedes, pero si Dios ahorita se me aparece aquí a la par y me dice, mira, demos la clase juntos, vamos a platicar, me da un infarto del susto, ¿verdad? Porque ya no es la forma de actuar de Dios. Hoy sí nos habla, claro que nos habla, pero ya lo hace de otra manera, no lo hace como siempre lo hacía. Entonces, tres, le dice el documento, han sido los momentos en los cuales Dios le ha hablado al hombre y le ha dicho. ¿Cuál es el primero? A los patriarcas desde Adán hasta Moisés. En la escritura dice que Dios bajaba al paraíso y se ponía en grandes pláticas con Adán y Eva, ¿verdad? Ahí lo dice, ¿verdad? Imagínese usted la tertulia de estos tres personajes y están compartiendo, están haciendo preguntas, o Dios les está indicando qué es lo que tienen que hacer. Entonces, era la forma en la que Dios les hablaba. ¿Cuál era la segunda forma? Al pueblo elegido, con aquellas leyes recogidas en algunos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Si usted se fija, eh, eh, en el Antiguo Testamento hay un montón de leyes, hay libros, específicamente Levítico, hay libros completos donde lo que me habla son leyes, pero leyes transitorias. ¿Por qué transitorias? Que este se refería al momento específico en el que cada pueblo estaba viviendo. No era que es una ley como las que tenemos ahorita de Dios, que esas ya son, llamémosle eternas, no van a cambiar jamás. En ese momento sí eran transitorios, a lo mejor hubo leyes para el desierto, en el caso, por ejemplo, del maná. Les decía, ustedes van a recoger el maná en la mañana y en la tarde. Si alguien de alagartado dice, no, yo voy a guardar por si me da hambre a mediodía, ¿verdad? Y me voy a comer un poquito, no, no puede, porque se le ordenaba. Entonces, eran leyes transitorias, ¿verdad? Y le hablaba a los profetas. A los profetas les decía, esto tenemos que hacer. Me recuerdo yo, por ejemplo, en una parte por ahí, cuando estaban ellos en el desierto, que les llegó una gran plaga de culebras. Y una de las leyes fue que Dios le dijo que hiciera como una imagen de la culebra, la pusiera en alto, y todo aquel que había sido picado por la culebra y volvía a ver a la culebra, se salvaba. Entonces es una de las leyes transitorias. Ahorita, si nos pica una culebra, no me voy a curar con solo ver la imagen de una culebra en el cielo o en lo alto, no, porque esa era ley y era algo que estaba para ese momento específico. Hoy tengo que salir corriendo al hospital rogándole a Dios que haya antídoto para poderme salvar. Y entonces así son las del Antiguo Testamento. No, la mayoría o casi todas no son válidas ya en nuestra actual forma de vivir. Pero el mismo Dios fue el que las abolió, no ha sido el hombre. No ha sido el hombre el que ha dicho, ah, no, hombre, esa ley está demasiado vieja, hoy ya no, hoy quitémosla. No, fue el mismo Jesús el que dijo y vino, miren, esto ya quedó atrás, ya no va a seguir adelante. Y entonces, ¿cuál es el tercer momento en el Nuevo Testamento con la ley evangélica? ¿Quién nos vino a dar la ley evangélica? El propio Hijo de Dios, donde Él nos dijo, se le dio 10 mandamientos, pero si yo los resumo en dos y usted cumple esos dos, usted automáticamente está cumpliendo los 10 mandamientos. Me gustaba una frase de San Agustín, y él decía, ama y haz lo que quieras. Ya no necesitaba ni los 10 mandamientos, porque él decía, si yo amo, yo no le voy a hacer mal a nadie, si yo amo, yo voy a ayudar a los demás, si yo amo, no voy a tener envidias, etcétera. Y entonces, esos son los tres momentos. Ya no ha habido otro momento en que alguien pueda decir, mira, a mí Dios se me apareció y me dijo esto. No, ahora nos habla de maneras diferentes. Nos llega de repente alguien que nos da un consejo y ese consejo a lo mejor tiene relación con algún problema que yo estoy pasando y nadie conoce ese problema. Entonces, es la manera extraordinaria de hablar de Dios. Cuando usted ha sentido la ayuda de alguien en el momento que lo necesita, usted dice esto, yo sentí que esta persona es como un ángel que me vino a ayudar. Y efectivamente es la forma en la que Dios nos llega hoy en el momento. No, no me va a salir una voz de repente, hey, mira, tenés que hacer esto. Pues entonces me quedo asustado y termino en el psiquiátrico si le empiezo a decir a la gente de que yo escuché la voz y fue Dios el que me habló. Y bueno, seguimos con las leyes humanas. ¿Cuántas leyes humanas tenemos? Yo diría que quizás sobrepasaríamos el Levítico, ¿verdad? Tenemos una infinidad. Leyes de tránsito, leyes económicas, leyes penales, leyes judiciales. Eh, ¿Cuántas leyes? Bueno, hasta en la casa tenemos leyes, pues, pero hablo de unas leyes generales que nos rigen a todos como sociedad. Y entonces le dice,
Hay leyes humanas, correcto, pero para que sean obligatorias para el ser humano debe de cumplir ciertas características. Se lo dice en el documento en la página 57. ¿Cuáles? En primero, que se ordene al bien común. ¿Una ley humana cree usted que beneficia al bien común o no? ¿Cómo ve usted las leyes humanas? Vemos Luis Alberto, ¿cómo ve las leyes humanas? Está tacaño que no me ha querido poner foto todavía. Jennifer dice que sí. Veamos Luis Alberto, ¿qué opina usted al respecto? Mira que es mi primer fantasma, Luis. Ahorita, va, espero que me diga. En teoría me dice Crisia que sí. ¿Por qué en teoría? Porque, porque muchas veces, digamos, se legisla aparentemente a favor de la mayoría, pero en la práctica difícilmente se aplica tal y como lo muestran, pues. Exacto, difícilmente se aplica a todos, ¿verdad? Difícilmente se aplica a todos. Igual, nosotros podemos ver ahorita leyes nuevas que están saliendo o ayudas y usted dice, sí, pero a tal lugar no llegaron, no la ayuda, por ejemplo, a tal lugar no llegó la otra ayuda. Es difícil para el ser humano poder dictar una ley que realmente se ordene al bien común. Porque como dice Crisia y Luis, aunque no, pues no le sirve su micrófono, pues no beneficia de todo al bien común. A veces solo beneficia a cierta porción. La segunda le dice, sea promulgada por la legítima autoridad y dentro de sus atribuciones. Quiero leer un comentario que me han puesto acá. Porque las leyes son tipos generales, entonces a algunos sí ayuda y a otros no. Correcto. Esa es la situación que se da en cuanto a las leyes humanas. Entonces, ¿quién la va a promulgar? ¿Quién la va a escribir? Obviamente quien tenga autoridad. Ustedes y yo, por más ganas que tengamos de formular una ley para El Salvador, difícilmente lo vamos a hacer, ¿verdad? A lo sumo yo puedo poner mis leyes en mis salones de clase, en mis materias y en mi casa. De allá no puedo. Que decir que voy a ir, por ejemplo, a la alcaldía y le voy a decir, mire, al alcalde, ¿verdad? Usted, yo quiero que ponga esta ley. No puedo, ¿verdad? Si usted da cuenta de qué me va a decir que yo ponga esa ley. No, tiene que ser por quien tenga autoridad y dentro de sus atribuciones. Quiere decir que esa ley, que el que tenga autoridad esté dentro del área, por decirlo así, que a él le corresponde legislar. La C, sea buena en sí misma y en sus circunstancias. En teoría, todas las leyes que el ser humano pone son buenas en sí, ¿verdad? Porque buscan un ordenamiento. Recuerden que decíamos, toda ley lo que busca es un ordenamiento. En teoría podríamos decir que sí. Y le dice, sin embargo, hasta se lo he subrayado, cuando la ley es injusta, falla en alguna de estas condiciones, no obliga y en ocasiones puede ser incluso obligatorio desobedecerla, ¿verdad? ¿Cuándo se podría desobedecer? Recuerden que habíamos hablado un poquito que hay países, por ejemplo, que es obligatorio el aborto. Por ejemplo, cuando hay un segundo hijo, al menos ahorita en ese tiempo creo que ya están un poquito más relajadas ese tipo de leyes, pero unos 20 años atrás, 25 años atrás, eso era terrible, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, ya tenía un hijo y salía un segundo embarazo, la obligación era la ley abortarlo, no importa de quién fuera. Y recuerdo que quizás por esa época fue traumática una noticia que le dio la vuelta al mundo de creo que era de China comunista, creo que era China comunista, Jennifer. Corea también es bien estricta, ¿verdad? Que una ciudadana, ¿verdad? De ese país salió embarazada y cuando se vio embarazada salió huyendo del país, se fue a refugiar a otro país. Sabe que su país de origen la buscó en todos los lugares y cuando la encontró la obligó a abortar ya con un embarazo de 8 meses. Entonces, de 8 meses, ¿qué fue eso? Fue un brutal asesinato. Y todo porque ella había desobedecido las leyes. Entonces, si esta persona, esta mujer que desobedeció esa ley, ella estaba haciendo moralmente lo adecuado. Desobedeció la ley y huyó. Lamentablemente, bueno, la alcanzaron
y la obligaron a abortar, ¿verdad? Yo no sé qué fin tuvo la persona esta, ¿verdad? Bueno, Luis, no se preocupe. Igual yo a veces cierro mi cámara cuando tocan y no hay nadie que atienda, ¿verdad? Entonces no se preocupe, a veces eso pasa. Entonces, las leyes, cuando son injustas en sí o fallan en alguna de las condiciones, nosotros moralmente podemos decir, mire, es que yo no puedo hacer esa ley. Obviamente, si no pongo en peligro mi vida, en este caso, en El Salvador, eso no se nos va a dar. Pero alguien me mencionó el problema de Corea, ¿verdad? El presidente o el legislador de ese país, simplemente quien no lo obedece lo manda a matar y punto, ¿verdad? Son otras culturas, son otras cosas, otros personajes que no se rigen obviamente por la ley moral, ¿verdad? En el caso nuestro, sí. Ahora, ¿qué otras leyes humanas tenemos? Las eclesiásticas. Eclesiástica se le llama a todas las leyes que se legislan la iglesia. En el caso igual de la iglesia católica, yo me imagino que nuestros hermanos separados o protestantes, como le llamamos así, y quiero aclarar que no es, en ningún momento es ninguna ofensa llamarle protestantes ni hermanos separados. ¿Por qué? En filosofía lo vamos a estudiar, que hay un momento en la iglesia donde un fraile, un sacerdote, se separa de la iglesia católica, comienza a protestar contra ciertos aspectos. Uno de ellos en que él quería que los sacerdotes se casaran. Su primer protesta. Otra de las protestas, la confesión, por ejemplo, no necesito irme a confesar con otro hombre, por eso se les llama protestantes. Y hermanos separados se les llama porque se separaron de la Iglesia Católica. Con eso quiero aclarar que cuando yo utilice esas expresiones, en ningún momento es ofender a nadie, ¿verdad? Pero hablando de eso, yo desconozco leyes o que puestas, por ejemplo, por las autoridades de estas iglesias de los hermanos separados. Me imagino que deben de tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas leyes que estos hermanos separados ponen para legislar su iglesia? Son leyes humanas eclesiásticas. ¿Cuáles son las leyes nuestras en el catolicismo, por ejemplo? Que hoy que estamos en días más especiales nos obliga a veces a ayuno, a alguna abstinencia. Hoy nos dice ya no es tanto la abstinencia de carne, sino que puede abstenerse de hacer cosas que le dan un eterno placer, como por ejemplo escuchar una canción, ver un determinado programa. Entonces nos llama al sacrificio. Me voy a abstener de ver ese programa hoy. Sale mi canción favorita en la radio y en vez de escucharla la voy a apagar porque voy a hacer un sacrificio. Eso nos dice la iglesia, eso ya es una mortificación. Entonces, son leyes humanas pero eclesiásticas, ya no son leyes dictadas por el propio Dios. Entonces, veamos, como estamos con leyes, si se fija, hemos hablado de ley moral, de ley natural, de ley eterna, de ley divino positiva. Las leyes de Dios cumplen toditas las propiedades y ni siquiera benefician a la mayoría, sino que benefician al 100% de la creación. Así de simple. Ahora, ¿qué pasa con las leyes humanas? Ustedes me lo dijeron, a veces no beneficia a todos. A veces es una ley injusta, ¿verdad? O a veces están las leyes, pero se aplican de una manera injusta, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que se ha robado, por ejemplo, me parece que el que se robó la vaca, peligra que le caigan 5 años de cárcel, ¿verdad? Y ha sido eso como algo que ha llamado la atención últimamente en las noticias. Pero sucede que en nuestro país a veces tenemos un político que tiene un homicidio culposo, por ejemplo, o que ha robado gran cantidad, y a veces, bueno, un de Huachapán creo que fue, que tuvo un homicidio culposo, al tipo lo dejaron libre. ¿Y qué le pusieron? Trabajo social. Imagínense el haberse robado una vaca que ni el pobre ni la disfrutó porque se la quitaron, ¿verdad? Le van a clavar 5 años y al otro que realmente se murió la persona que iba, le dejaron trabajo social. Y entonces esas son las injusticias que pasa con respecto a las leyes. Tiene razón, Sofía, estamos viendo ahorita mediáticamente el caso del hombre, del diputado, ¿verdad? Que acosó en público a la periodista, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, y ya he pedido referencias de este tipo, y me han dicho que es un acosador
terrible, así es, sí, en el canal 10, ¿verdad? Entonces es un acosador terrible. Hoy ya me lo dijeron, pero cuando yo estaba viendo la noticia, porque yo la vi, entonces yo dije, bueno, si este tipo es capaz de hablarle así a una mujer en público, donde lo está viendo todo el mundo que está pendiente de las noticias, ahora imagínese de una mujer subalterna de él, donde él solo le da una orden, por ejemplo, directa. Entonces debe de ser terrible. Y el tipo está alegando ignorancia, ¿verdad? Está alegando de que él han malinterpretado las palabras que él le dijo. Y así podemos hablar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de leyes humanas, vamos a ver muchas injusticias en las leyes humanas. No vayamos tan lejos, vayamos a la casa, por ejemplo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en muchas casas pudo haber pasado de que hay, por ejemplo, de tres hermanos jugando, quiebran el jarrón más bonito que le gusta a la mamá. Y cuando la mamá llega y pregunta quién lo hizo, los tres hermanos, callados, nadie dice nada. ¿En qué termina la mamá? Él le pega a los tres, castiga a los tres. ¿No será que está cometiendo una gran injusticia? Sí, la cometió. Entonces, las leyes humanas a veces, sí, varias veces le ha pasado, dice Patrick, ¿verdad? Varias veces le ha pasado, pero puede suceder, pues. Entonces, las leyes humanas siempre van a tener algo que los hace cojear, algo en lo cual nosotros a veces fallamos y cometemos nosotros o la sociedad en general comete muchas injusticias. De Dios nadie va a decir, ay, no es que Dios, qué injusto está haciendo conmigo, Dios. Mira cómo me tenés. No, a veces lo podemos decir como chiste, pero si hablamos ya en serio, no podemos decir que Dios ha sido injusto en promulgar sus leyes. Bien, con respecto a este tema que era de leyes, ¿estamos claros? ¿O hay dudas? Vale, fíjese, cuando este documento creo que se los escaneé hasta el 58, ¿verdad? De ahora en adelante, yo no sé si tuvieron problemas con este documento, si se les voltearon las páginas siempre. Tuvieron problema igual, va. Ya descubrí qué es lo que voy a hacer, aunque me salgan más páginas. Ya no voy a tomar la foto así, ¿qué le digo? Si este es mi teléfono, yo las tomaba así, para abarcar las dos páginas de una vez. No, hoy lo voy a hacer así, página por página. Ya lo hice en unas materias, en la materia de ética de la noche, y ya no hubo problema que se me cruzaran ni que me salieran borrosas. Entonces, cuando yo le pongo un documento que salga, por ejemplo, 20 páginas, no se vaya a asustar. Es que me voy a ir página por página para que ya no le salga a usted cruzado. Pero los temas los vamos a ir cortando igual. Bien, entonces, en el documento yo creo que se los puse hasta la página 58 donde hay ciertos ejercicios. En esos ejercicios son ejemplos donde vamos a clasificar a qué clase o clase de ley pertenece cada uno de los ejemplos. Y quisiera tomarme unos minutos para poder hacer ese ejercicio. Por ejemplo, ¿a qué clase o tipo de leyes usted me pueda mencionar que corresponde el primer ejemplo? El primer ejemplo dice, no hacer contrabando de aparatos eléctricos. ¿A qué ley se le atribuiría a usted este ejemplo? Bien, veo que están hablando, pero no me activan el micrófono. Humana. Es una ley humana, ¿verdad? Porque igual si yo estoy haciendo contrabando, me descubren y entonces ya voy a pagar una ley humana. Muy bien. En la literal B o el segundo me dice, oír misa el domingo y los días festivos. Ley eclesiástica. Ley eclesiástica. O alguien puede decir ley humana eclesiástica. No se vaya a quedar solo con humana, ¿verdad? Ley humana eclesiástica para hacer la referencia que es la iglesia la que la ha puesto, ¿verdad? No ha sido el alcalde, por ejemplo. Literal C, no hablar mal del prójimo. No hablar mal del prójimo. ¿A qué ley se la podría poner? Pues para mí siento que sería para las dos, la ley humana y la ley eclesiástica, porque a las dos se le atribuye. Divina. Acuérdese que la ley eclesiástica la ha promulgado y la ha escrito el ser humano.
y no hablar mal del prójimo no la escribió el ser humano. Divina. Ley divino positiva. Ley eterna, claro que sí, Luis, porque eso de hecho los 10 mandamientos nosotros los conocemos de Dios, que ha sido una ley revelada, correcto. Entonces, pueden poner ley divino positiva, es la número 1, pero si me pone, por ejemplo, ley eterna, claro que sí, porque es Dios el que le ha dicho ahí, bueno, dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice no levantar falso testimonio ni mentir, ¿verdad? Entonces es hablar mal del prójimo. El siguiente ejemplo me dice no asistir a películas pornográficas. Eclesiástica. Eclesiástica, ¿en cuál? Eh, es una no sé, eclesiástica, me suena más eclesiástica. Si lo dice, mencione alguna ley que usted se acuerde, no me importa qué número ni nada de eso, ¿verdad? O alguien quiere opinar diferente a Luz de María. Para mí que es la anterior, pero no me recuerdo exactamente el nombre. La eterna de Dios o la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. La ley eterna, teníamos la ley moral, la ley natural, la ley eterna, la ley divino positiva. Siento que es la ley natural La o ley la divino natural, positiva. Ajá. la ley natural podría ser, ¿verdad? Porque en la ley natural, recuerde que ahí se nos está explicando, o les explicaba yo, que ya nosotros traemos eso en el interior que no es adecuado, ¿verdad? De hecho, dentro de todas las leyes humanas deben de apoyarse en la ley moral, todas las leyes humanas. Y si usted se fija, hay programas, o en el cine, ¿verdad? Yo creo que sufrí bastante eso, que aquí cuando salió una película nueva, por ejemplo, y decía, para mayores de 12 años, no dejaban entrar a nadie que no tuviera los 12 años. Mayores de 15 años, no, hoy se meten de escondida, ¿verdad? O a veces ya ni vamos, porque como está en Netflix, está en YouTube, está en otras aplicaciones que nos permiten ver películas. Sin embargo, ahí sale, esta es para todo público, una X, 2X, 3X, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente se alarma. Fíjese que una vez yo estaba en una capacitación, me pasó algo bien chistoso. Y nos decían, invéntense el tema de un proyecto que van a hacer, un resumen que van a hacer. Y me recuerdo que yo puse triple X, triple X. Y créame, hasta el facilitador preguntó, ¿y quién puso esa triple X? ¿Y quién está viendo cosas de triple X? Y le dije yo, un momento, ¿ustedes no han visto la película de Vincent, no sé qué, que se llama Triple X? Es una película de acción, nada que ver con la mentalidad morbosa de todos ustedes. Y yo lo molesté porque como eran mis compañeros de trabajo, mis colegas, ¿verdad? El que me está dando el curso, le dije yo, que mente, licenciado, ¿verdad? Miren lo que está pensando. Entonces, esa, Vin Diesel, es cierto. Entonces, el X para el ser humano significa prohibición, ¿verdad? Una X, 2X, 3X. Entonces, las pornográficas, si usted me pone, es una ley humana, pero nos vamos a una ley moral. De hecho, todas caen en la ley moral, porque de la ley moral se vienen todas las leyes. Entonces, es una ley natural, porque obviamente alguien que va a ver una película de este tipo no lo va a publicar, a menos que se lo publique a las personas con las que comparten ese mismo gusto o misma adicción. Entonces, sería una ley natural. Pero si alguien pone una ley humana, también está correcto. Caben las dos leyes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, ¿verdad? Veamos el otro ejemplo. Obedecer a los padres. ¿Qué ley le pudieran poner? Obedecer a los padres. Ley natural. Ley natural. Ley natural. Y si alguien más, es más, es que miren, Alan, yo no quiero que me respondan ley moral, porque ley moral son todas. Todas son ley moral, porque de la ley moral se deduce todas las leyes que acabamos de estar desglosando. Entonces, cuando usted me habla de ley eterna, dejemos la ley eterna
específicamente para el orden de la creación, ¿verdad? En el orden de la creación le menciona los seres irracionales, los seres inertes y los seres humanos, porque ley eterna es la que está en la mente de Dios cuidando el orden de su creación. Obviamente va a estar por ahí, pero ¿en cuál de todas esas leyes se mencionan los 10 mandamientos? En la ley natural, ¿sí? Específicamente si estamos hablando de los preceptos secundarios de la ley natural o un grado secundario de la ley natural, porque le dice aquí pertenece el decálogo y ahí le dice honrar a su padre y a su madre, ¿sí? Entonces, específicamente ahí hay que poner ley natural. Si alguien me pone preceptos secundarios de la ley natural, perfecta la respuesta, porque está mucho más completa. No sé si los he confundido. Si los confundo, necesito que aclaremos la duda, que nadie se me vaya a quedar con ninguna duda. Vamos al siguiente ejemplo, pagar impuestos. Ley humana. Ley humana, correcto Luis, correcto Jennifer, es una ley humana, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo, me dice no beber más de lo que la prudencia dicta. No beber más de lo que la prudencia dicta. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron en jaque mate, Carlos Antonio? ¿Qué opina? Sería entre ley moral y ley humana, podría ser. Entre esas dos. Ley moral y ley humana. Ley moral, les decía, no quiero que pongan porque todas son ley moral. O si quiere pongan ley moral, pero ¿qué otra ley más? Yo ver. Ley eclesiástica. No, eclesiástica no. Yo pensaría que es ley natural, digamos, del caso primario, porque si Exacto. la prudencia lo dicta. Exacto, es una ley natural, específicamente pertenece a los preceptos primarios. Recuerde, preceptos primarios me dice que no necesito gran conocimiento o gran uso de razón para poderlos comprender. Y ahí le dice, haz bien y no mires a quién, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Utiliza, por ejemplo, la recta razón. Entonces significa que si yo les he dicho varias veces, si alguien, por ejemplo, que le guste la cerveza, si con 2 cervezas va a hablar tonterías y va a convertirse en el payaso de la fiesta, que solo se tome una y la mitad, la va a disfrutar, va a pasar un buen momento y ya no va a ser el ridículo. Entonces ahí, ¿cuál mi prudencia es? Bueno, si con 2 voy a hablar tonteras, entonces vamos a tomar una y la mitad y voy a disfrutar de la mejor manera. Ahí está dictando en la prudencia que no se debe de beber más para no perder. Entonces sería ese precepto primario de la ley natural. ¿Hoy sí? ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que no me le dieron la lectura como para recapitular lo que vimos ayer. Y por eso es que ahorita que les estoy mencionando esos puntos, están un poco perdidos algunos. Veamos el penúltimo ejemplo. No pasar de la velocidad permitida en las carreteras. Ley humana. Ley humana. Muy bien, gracias Luis, gracias Jennifer. Ley humana. Y la última, estudiar y sacar buenas calificaciones. Cuando usted saca buenas calificaciones, ¿quién es o quiénes son las primeras personas que se alegran porque usted ha sacado buenas calificaciones? Mis padres. Sus padres. ¿En dónde están mencionados sus padres en la ley natural? Yo, ¿verdad? Yo, dice Jennifer. ¿En dónde se menciona los padres en todo lo de las leyes que hemos visto? La natural. En la natural, específicamente preceptos secundarios, porque ahí están los 10 mandamientos donde le dice honrar a padre y madre, ¿sí?
Cuando usted llega con una buenísima nota y usted ha pasado las materias, su padre es el más feliz del mundo, ¿verdad? Y entonces estamos honrando y sacando buenas calificaciones, haciendo lo que tenemos que hacer como hijos. Cuando no las sacan, y créame que tristemente yo conozco el caso de varios alumnos, y hay un par específico justo en este presente, que sus padres no saben que ellos han dejado varias materias. Según sus padres, el chico ya va a egresar el otro ciclo, y ni siquiera va a la mitad de la carrera, porque ha dejado un montón de materias y no le ha dicho a sus papás. Yo me pongo a pensar tristemente en los papás. Cuando venga el 2021 y vea que su hijo no egresa, que su hija no egresa, van a empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Verdad? Entonces, tristemente, ahí estaremos faltando a la ley natural, porque no estamos honrando a padre y madre. Bien, con respecto a lo que todo el tratado de leyes de este documento, ¿estamos claros? Podemos seguir porque vamos al otro tema que justo ya está ahí en el documento, que es la conciencia. Entonces, fíjese, si alguien ya lo leyó, pues ya tiene una idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conoce usted la conciencia o cómo usted puede definir la conciencia? ¿Qué es la conciencia para usted? Porque lo utilizamos mucho. Saber cuando un acto es bueno y cuando es malo. Saber cuando un acto es bueno y cuando es malo. Y podríamos decir, bueno, ¿y quién nos dice a nosotros cuando un acto es bueno o cuando es malo? Es perfecto, Jennifer, es lo que me hace sentir bien o me hace sentir mal. Cuando algo me hace sentir mal, entonces mi razón, mi juicio me dice, hey, yo hice algo mal. Y cuando hemos hecho algo bien, entonces nosotros nos sentimos felices porque hemos hecho algo bien. Cuando hablamos de conciencia, le dice que estamos juzgando, ¿verdad? Pero si vamos en el término moralidad, vamos a juzgar acciones. Pero si se fija, el ser humano desde que amanece comienza a hacer juicios. Tal vez no juicios morales, ¿verdad? Yo digo que la primera persona a la que nos enjuiciamos es a nosotros mismos. Por ejemplo, cómo me voy a peinar el siguiente día, cómo me voy a vestir el siguiente día. Nadie se viste con la primera ropa que en lo oscuro y dormido agarra del ropero y se pone, ¿verdad? Porque puede salir con colores tan matizados como los que usa el fobial para que todos los veamos, ¿verdad? Entonces, no, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Después juzgamos a los demás, ¿verdad? ¿Cómo están los demás? A veces con una mala intención como para criticar y a otra es, wow, qué bonito ese matiz, lo voy a copiar. Entonces, quiere decir, a lo que me refiero es que el ser humano siempre está haciendo juicios a los demás y a nosotros. Pero cuando hablo de la conciencia me dice, ¿quién hace el juicio? Es la inteligencia. La inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción. Popularmente la conciencia se nos presenta como dos figuras. En el lado derecho, al angelito, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, aquel diablito que está con los cachitos, incitándome a que yo haga las cosas negativas y el otro peleándose uno al otro, hazlo, no lo hagas, no le hagas caso, escúchalo y así están, ¿verdad? Eso es como a veces en las caricaturas se nos presenta la conciencia. Ahora bien, la conciencia le dice en el 62, y yo siempre le voy a hacer énfasis en lo que yo tengo subrayado en el libro, que es para mí el fundamento de lo que vamos a hablar. Le dice que la conciencia puede intervenir en una doble manera. Forma. La primera es antes de la acción. ¿Cuál es antes de la acción? Cuando nos ponemos a pensar y a razonar cómo va a ser eso que yo quiero hacer. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? ¿Para qué sirve o por qué es importante esta primera forma? Porque si es algo malo lo que voy a hacer, entonces yo digo, no, mejor no lo voy a hacer, o mejor no lo voy a decir. Y entonces me hace a mí desarrollar prudencia, porque pienso antes de hacer las cosas. ¿Cuál es la segunda forma? Después de la acción. Y después de la acción pueden ocurrir dos cosas. Si la acción sale buena, entonces me felicito y me doy palmadas y digo, excelente, lo hice bien, buena decisión. Pero si lo hago mal,
Si las consecuencias de mi acción son negativas, y entonces yo digo, híjole, aquí se me fue la mano, metí la pata y empezamos a mencionar un sinfín de dichos explicando que hicimos mal. ¿Y sabe qué? De estas dos, ¿cuál cree usted que es la que más domina en las sociedades, en la sociedad en general? ¿Cuál cree que sea de estas dos acciones, cuál será la que más predomina? Jocelyn, Tatiana, ¿cuál cree que es la que más predomina? Jocelyn, No sé, lo estoy pensando. Estoy lo como está viendo. pensando. Sí. Muy bien. Vamos a ver, Natalie Vanessa, ¿cuál cree usted? No sé, tengo que Sálvenos analizar. mujeres, sálvenos mujeres. Estoy con las mujeres ahorita. Adriana Fabiola, ¿cuál será? Creo que sería la de antes de la acción. Antes de la acción. Antes de la acción tendríamos una sociedad súper prudente, una sociedad soñada. De acuerdo, Alan, no hay problema. ¿Han escuchado ustedes este dicho? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ajá, es mejor pedir perdón que pedir, y lo hemos hecho a veces parte de la vida del ser humano. Ah, yo lo voy a hacer. Yo molesto a veces a un amigo que estudiamos juntos en el colegio, siempre de acuerdo, Javier, no hay problema. Eh, nosotros del colegio siempre hay un grupo bien unido, casi siempre nos reunimos, pero hay un amigo que yo lo molesto y le digo, sos el oprimido, ¿verdad? Porque aunque sea un café que sale a tomar con nosotros, la esposa le hace un berrinche terrible. Y le digo yo, por Dios, ya van más de 25 años de casados y todavía te hace berrinches, desde que se casaron todavía. Bueno, y la cosa que yo le digo, ¿y hoy te dieron permiso? No, me salí. Ay, después le pido perdón o después que se enoje. Entonces, ¿en qué se basa mi amigo para actuar? Mejor pido perdón, pero no pido permiso, ¿verdad? Sí, Hazel, es una palabra tóxica que para mí es una ofensa, ¿verdad? Y hay mujeres que se enorgullecen, la tóxica, no, hombre, si ese es un adjetivo sumamente ofensivo, sumamente negativo, y hay gente mujeres pobrecitas, ¿verdad? Que no, su razón anda equivocada, siento yo, porque se enorgullecen de eso, ¿verdad? Pero volviendo a eso, pedir perdón, quiere decir que la mayoría de las personas actúan en esa línea después de la acción. Es aquel tipo de persona arrebatada, ¿verdad? Es aquel tipo de persona que dice, "¡Ah!", y hasta se pega en la boca y se pega, "¡Ah!, se me salió, no lo quise decir". ¿Cree usted que se le salieron las palabras? ¿Que con pegarse las palabras se le van a volver a meter a la boca? No, mentiras. Lo dijo porque lo quiso decir y de ahí dijo, se me salió. Quien quiere hacer las cosas bien, las va a hacer bien, ¿correcto? Así es. Pecado es pecado, sea grande o chico, correcto, tiene toda la razón, ¿verdad? Pero tal vez no nos metamos en cosas grandes de pecadores, no, porque hay cosas que hay que hacerlas correctamente. Y eso significa que tenemos que pensar, quiero hacer un comentario, primero me voy a callar, ese comentario, ¿irá a ofender a alguien o no? Ese comentario que voy a hacer, ¿va a beneficiar a alguien? Entonces lo hago, ¿verdad? Fíjense que incluso hay personas que tienen tan mal concepto de ciertas virtudes que se hacen llamar sinceros. Dicen, no, yo soy sincero con vos, porque si me caes mal te lo voy a decir en la cara, no te lo voy a mandar a decir, ¿verdad? Yo soy súper sincero porque yo te digo, uy, qué horrible te peinaste ahora, qué fea andas ahora. Yo soy sincero y por eso te lo digo, no, es un depravado verbal que no sabe medir ni pensar qué comentarios debe decir y qué comentarios se debe callar. Y eso es conciencia, pues. Y hay gente que ni ha desarrollado algún tipo de conciencia correcta porque es alguien ofensivo totalmente, ¿verdad?
y se jactan que son sinceros. Entonces ahí andamos un poquito mal. Entonces, después de la acción no es la mejor forma de actuar de la conciencia. Es mejor detenernos un poquito más, pensar un poquito más, no ser tan lentos como por ejemplo el hombre araña, ¿verdad? Que se queda ahí pensando y nunca se declara a la Mary Jane cuando ya ha tenido como 10 novios la mujer. No, hay que pensar, pero rápido, ¿no? Hay que pensar antes de hacer las cosas, antes de decir las cosas para cometer menos errores, para ofender menos a las personas. Porque si me voy a lo que el montón o la mayoría se va, siempre voy a actuar mi conciencia después de la acción. Y mi vida va a oscilar entre felicitar si la acción me sale buena o reprobar y arrepentirme si la acción me sale mala. Entonces no es lo mejor. Le dice en la página 63 que la conciencia también tiene reglas para actuar, ¿sí? Porque cada uno ya tiene ciertos parámetros morales con los cuales ha sido educado y ha crecido con esos parámetros morales. Y le dice, la primera, nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Como por ejemplo, dice, la conciencia que equivocadamente cree que un acto es bueno es malo o que un acto malo es bueno, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si les he contado, yo me he topado con personas que piensan específicamente que tomar vino, por ejemplo, es el error más grande del mundo, es la falta más grave y es una acción sumamente mala. Incluso me topé yo con un compañero que cuando, por el 2015 que terminamos la maestría, dijimos, vamos a reunirnos, vamos a ir a cenar, felices, y alguien dijo, bueno, ¿y quién va a llevar las botellas de vino? Y se levantó uno de los ingenieros bien molesto, depravados, ¿por qué van a llevar vino? No necesitan vino para felicitar. Y le dijimos, mire compañero, eso solo es para hacer el brindis, el vino no es malo, y él se enfrascaba en que era malo, y yo no voy a ir, porque ustedes son unos grandes pervertidos. Y entonces esa persona cayó en esto, ¿verdad? Que él pensaba que una cosa era mala cuando realmente no es mala. ¿Y quién fue el primero que nos enseñó que el vino no es malo? Jesús. ¿Cuál fue el milagro de Jesús en las bodas de Canaán? ¿Cuál fue el milagro de él? Agua en vino. Convirtió el agua en vino. ¿Por qué no la convirtió en fresco de tamarindo? ¿Por qué no la convirtió en fresco de chan o de horchata? Y la fiesta hubiera seguido con la gran destinaja del fresco tamarindo, fresco de horchata, ¿verdad? Entonces, significa que el vino no es malo, sino Jesús no hubiera hecho y fue barbaridad de vino la que él convirtió, ¿verdad? Lo que está mal es el abuso que la gente hace con él. Eso sí es condenable. Pero el vino en sí no era malo. Lo malo es embriagarse, ¿verdad? Lo malo es dejarme llevar por eso. Eso es lo malo, ¿verdad? Me sonó algo y no sé si alguien fue porque levantó la mano, ya no alcancé a ver. O no, estamos bien. Entonces, cuando yo creo que algo está mal y no es malo, entonces es mejor no hacerlo. ¿En qué terminó este compañero? Este compañero mejor no fue a la cena de despedida ni de celebración. Actuó bien porque él no quiso hacer algo en contra de su propia conciencia, aunque él estaba equivocado. ¿Me explico? A eso se refiere cuando le dicen nunca es lícito. Lícito significa bueno. Ilícito significa ilegal. Lícito que sí se puede hacer. Entonces, no es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Es mejor salir del error para no sentir mal. La segunda le dice, actuar con duda es pecado, le dice el libro. Yo le podría decir, fue firme con su ideología, claro que sí, Oscar, a eso se refiere, que si él se va a sentir mal o se iba a sentir mal por llegar a ese festejo y después se iba a sentir un ser miserable porque moralmente falló, es mejor que no fuera, porque él iba a seguir en su vida muy tranquilo. A eso se refiere la primera regla sobre la conciencia. ¿Cuál es la segunda? Actuar con duda es falta. Yo prefiero llamarle falta a pecado. Pecado es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero falta, ¿verdad? Quiere decir que si yo dudo de una acción, ¿verdad? Este compañero nuestro ni siquiera tenía duda. Él estaba convencido que era malo. Si él hubiese tenido duda, él tenía, por ejemplo, que buscar a alguien con sabiduría, podría ser alguien de iglesia,
si es que él hubiese sido católico o profesar alguna fe. Ir a consultar, mire, es falta que yo tome vino, a lo mejor ahí le hubieran ayudado. Entonces, actuar con duda es pecado. Tenemos que salir primero de la duda para no cometer errores y principalmente sentirnos en paz con nosotros mismos. No andar todos achicopalados porque estamos con esa duda. ¿Y cuál es la otra? Hay obligación de formar la conciencia, ¿sí? ¿Cómo se forma la conciencia? Aquí me voy a ir a casi a la última parte del folleto, porque ya que me toca la formación de la conciencia, me da ciertos consejos cómo se forma la conciencia. En primer lugar le dice, el estudio de la ley moral, pero no viéndola como una carga. Ay, qué barbaridad, estoy a la ley moral. Y viene la clase de ética, qué aburrido. Y viene el curso de teología, qué horrible. No, ver que todas esas son cosas que nos pueden ayudar a actuar bien, ¿verdad? El hábito de reflexionar antes de actuar, quiere decir que primero voy a pensar antes de hacer las cosas. Ser sincero con la persona que me puede aconsejar. Yo no voy a mentir, voy a tratar de hacer bien las cosas. Quiere decir que la conciencia la formamos estudiando cosas buenas que a lo mejor, como en este caso estamos haciendo con ustedes, no tiene nada que ver con la carrera que usted está estudiando, pero sí tiene mucho que ver con la formación personal, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a actuar con los demás, ¿verdad? Vea que filosofía y antropología van muy de la mano. ¿Qué buscaban los filósofos? La felicidad. Y la felicidad es estar bien. ¿Qué busca la antropología? ¿Qué busca la conciencia? Ser felices y estar actuando de la mejor manera. Entonces, esas son las reglas de la conciencia. Ya nos hace falta seguir la división de la conciencia, pero yo no sé ustedes. Ya tenemos una hora de estar hablando. Y yo no quiero entretenerlo más de una hora para que usted no se canse y le sintamos más sabor. Entonces, llegaríamos hasta acá. En la siguiente clase seguimos con la división de la conciencia y si el documento se me hace muy corto, pues yo pondría un poquito más para leer, ya que usted lo traiga leído y seguimos discutiendo, ¿les parece? Entonces yo les agradezco siempre su puntualidad y esperemos